Bienvenidos a Backstage Gastronómico, el podcast donde exploramos lo que sucede más allá del plato, donde la cocina habla, el bar opina y los expertos narran su maestría. Bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage Gastronómico. El día de hoy tenemos el placer de compartir con un gran amigo de la casa, Marcos Pérez. Esto llega a ustedes gracias al equipo de Phoenix Films. Quien habla para ustedes, Julio Cardoso, quien me acompaña en los controles, Alex Neco. Tengo también a Esteban Eordo en la parte del host y la preproducción. Gracias por formar parte de este equipo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar hoy con un asesor gastronómico. Más de 30 años de trayectoria, tanto en la parte del fast food como también el full service. Su nombre es Marcos Pérez. Tenemos el honor de conocernos de hace más de 30 años en la industria. En lo personal, pudiésemos hablar Esteban y yo, y corrígeme si no es así, Esteban, nuestro primer jefe en todo este mundo corporativo e industrial. Y bueno, 30 años más tarde, hoy estamos en diferentes facetas, pero nos une. Sin más preámbulos, Marcos, bienvenidos. Gracias por formar parte de la casa y esto es Backstage Gastronómico. Bueno, muchas gracias, Julio, Esteban, todo el equipo de Phoenix Film por esta invitación. Es mi primer podcast, lo cual voy a disfrutar muchísimo. Y me siento como en la sala de mi casa hablando con ustedes y con la gente que nos va a escuchar. Así de tranquilo me siento. Qué bueno, se está haciendo el trabajo. Eso es parte de lo que se busca realizar con cada una de estas producciones. Es lo que cada uno de ustedes, desde sus casas, sus teléfonos, a través de las redes sociales, van a poder disfrutar con cada uno de estos episodios. El día de hoy vamos a hablar de ti, Marcos. 31 años de carrera profesional en el mundo de la gastronomía. Iniciaste en comida rápida, fast food, podemos hablar de marcas. Hoy día te encuentras acá en los Estados Unidos desde hace más de 7 años. Correcto. Has asesorado a muchas personas, has sido mentor, coaching de grandes gerentes. ¿Cómo ha sido esa transición dentro de toda esa vida profesional, más allá de tus estudios especializados en gerencia, en una de las grandes instituciones gerenciales, valga la redundancia, en Venezuela, como es el IESA? Ese título como hamburguesólogo en 1998 en la popular y gran conocida para nosotros Universidad de las Hamburguesas. Correcto. Con casa en Chicago, posteriormente que abrieron sedes en Brasil. Sí. Háblanos un poco de cómo ha sido todo ese recorrido, empezando de cómo inició ese Marco adolescente a decir, por acá quiero iniciar mi vida profesional. ¿Fue casualidad? ¿Fue causalidad? Mira, creo que tiene que ver con la suma de muchas cosas. Cuando en Venezuela estamos terminando el bachillerato, la siguiente pregunta que uno se hace es, ¿ahora qué hago? Claro. En mi caso, a los 17 años salgo de bachillerato o del high school y decido entrar a McDonald's para esperar la universidad que ya tenía el cupo en ese momento. Yo iba a estudiar o estudié ingeniería mecánica en la Universidad Central de Venezuela. En ese momento tomo la decisión de entrar a McDonald's porque un amigo me invita. Ya. Y ya él estaba trabajando en McDonald's SCT. Grandes rivales nuestros. Grandes rivales nuestros. Entonces, a los 17 años tomo el paso por un amigo, entro a la marca. Al principio fue un poquito fuerte el proceso de poder entrar al sistema. Al poco tiempo ya era empleado del mes, después fui gerente de turno, después fui gerente de restaurante. Y cuando me vine a ver, estaba haciendo una carrera sin haberlo planeado. En ese momento decidí estudiar en la Santa María Administración Comercial, que era la materia o la carrera que estaba en ese momento. Y continúo mi carrera con McDonald's. Voy a la Universidad de la Hamburguesa, hago el trabajo en el IESA, los estudios en el IESA con un programa de formación gerencial increíble, con profesionales increíbles de toda actividad comercial en Venezuela, no solamente del negocio del restaurante. Y me fui formando hasta ser el gerente general de operaciones del franquiciado más grande de Venezuela. Tuve la oportunidad de manejar 18 restaurantes.
en Caracas. Y luego, cuando cerró el Rosal y Katia Boulevard, la empresa tuvo una oportunidad de abrir en 2 ciudades, lo cual para la empresa y para mí era un sistema nuevo. Fuera de Caracas. Fuera de Caracas, lo cual te hace desarrollar otras competencias. Porque eres un manager o eres un gerente que, aunque estás distante, estás presente. Entonces, ese proceso fue bien curioso. Claro, entendiendo un poco para el público de otros países que nos está escuchando. O sea, cuando estás hablando de focalizar o de descentralizar el negocio que estabas ya bien sumergido, Sí. es que formabas parte de la capital de Venezuela y luego empieza ya en otros estados, En otros estados, en a otras ciudades. ramificar toda esa industria del cual tú formabas parte y eras bandera en el equipo de líderes, ¿no? Es correcto. Luego de casi 24 años en el área de operaciones, mi familia y yo tomamos la decisión de movernos hacia los Estados Unidos. Cuando me encuentro en los Estados Unidos, hay una gran oportunidad en el sector de full service, Ok. en el negocio de restaurantes. Y ahí comienza mi reentrenamiento en el mundo culinario, porque todo lo que yo había aprendido durante 24 años acerca de la operación de fast food, resulta que me consigo un panorama totalmente diferente en todos los aspectos, en cómo se maneja un restaurante full service, Claro. cuál es la dinámica de la operación, todo. Sí, quizás es un desaprender para aprender. Exactamente. Pero dentro de lo paradójico de esto, de hecho lo conversaba con Esteban hace unos días, es que nosotros venimos bajo una formación de lo que es ensamblar alimentos, Exactamente. bajo lo que es la filosofía del fast food. Es- Ahora cuando estamos acá en Estados Unidos, es cómo se prepara el alimento, Sí. cómo ves ya todo el sistema totalmente diferente, Sí. pero obviamente cuando ya traes una trayectoria de formación gerencial, Sí. como te ha dado este tipo de escuela, más lo que has realizado de forma independiente en instituciones privadas, Sí. tienes ya un punto de vista y un criterio ya formado, donde Sí. quizás ese tema de desaprender para aprender puede que sea un poquito más fácil. Sí. Esto trae como consecuencia también de que de un año para acá tú mismo has decidido emprender tu propia marca, Sí. ya sería como NP Events, que es una empresa de caterings y servicios ya mucho más privado, mucho más dedicado. Sí. ¿Cómo pudiese centralizar todo eso en cuanto a lo que es el aquí y el ahora de Marcos Pérez? Mira, una vez que te metes en el mundo del full service y del mundo gastronómico, comienzas a aprender muchísimas cosas. Una de las grandes cosas que aprendes es a manejar cocineros, chef. Aprendes a manejar una operación que hay muchas posiciones dentro de un mismo restaurante y todo está ocurriendo de forma simultánea. Y a raíz de un evento que hizo la marca en donde trabajo ahorita como GM, ahí detecto una oportunidad de poder crear una empresa de catering dedicada a ofrecer buena comida y buen servicio fuera de las paredes de un restaurante o de una locación. Entonces ahí se abre una gran oportunidad. Me doy cuenta de que hay una competencia que fui desarrollando, que era la coordinación de eventos, que Claro. es totalmente distinto a lo que yo venía haciendo. Y me doy cuenta que hay un equipo y que tengo un equipo para poder hacerlo. En ese equipo, bueno, hay mucha gente que trabaja para mí y incluyo a mi hija Ok, en este proceso. nuevas generaciones. Nuevas generaciones, 14 años tiene mía. Entonces, hacemos Haciendo un paréntesis, amante del voleibol, ¿no? amante al voleibol. Y tú, Sí. fan número 1. Yo soy el fan, yo soy un fan insano. Ok. Continuamos. Entonces, ahí se abre la oportunidad de poder hacer servicios de catering. Hacemos un primer servicio a un cliente que nos capta a través de un familiar nuestro. Y luego se quedaron las puertas abiertas y a los meses nos vuelve a llamar y hacemos otra actividad con ellos, un poco más pequeña. Y este año tuvimos un evento un poco más grande, Ok. donde sí hubo una logística bien interesante, donde tuvimos que mover cocineros, fotógrafos,
Ya la industria empieza a tomar más forma. Ya la industria empieza a tomar más forma y a medida que las oportunidades van saliendo te das cuenta de que no hay reto que te pare cuando estás listo para eso. Claro. Ok, dentro de lo que pudiese ser un Marcos de hace 10 años a un Marcos actual, ¿cómo pudiese definir un día a día normal bajo la figura o el puesto de consultor? ¿Qué es lo que tú dices? Me enfrentaba hace 10 años a esto, hoy día con esto es lo que me consigo. Mira, hay un tema que yo lo veo de forma muy arraigada y tiene que ver con las generaciones. Yo creo que las brechas generacionales tienen mucho que ver con lo que ocurre en la industria. Hace 30 años, cuando tu jefe te daba una instrucción en esta industria, tú salías corriendo sin preguntar el por qué. Ejecutas y ya. Luego, a medida que eso fue creciendo, digamos que ustedes fueron esa otra generación donde había que explicar el por qué. La generación en la que nos enfrentamos ahorita es una generación Lo cuestiona. donde analiza todo lo que tú estás diciendo. ¿Por qué este señor da esta instrucción? ¿A qué se debe que este señor diga esto? ¿O por qué él nos dice esto de esta manera? Y te das cuenta de que sí hay una diferencia generacional entre los que estuvimos en el negocio hace 30 años y los que están en el negocio ahora. No significa que la gente de ahora es mala y la de antes era muy buena, o la de esa época era muy buena y la de ahora son muy malas. Es que son brechas generacionales que son reales. Uh-huh. El empleado hoy día ve las cosas totalmente diferentes a como las veíamos nosotros. Siento que el nivel de compromiso actualmente es el nivel de compromiso de mis propios beneficios. Claro. Es decir, actualmente la gente cada vez tiene menos apego a una marca o a un empleador. La gente está buscando lo que le conviene y cuáles son los beneficios en función a. Entonces, es muy retador porque esta industria no para. Claro. Y necesitamos o necesitamos que los empleados estén. Entonces, ¿cómo lograr que la gente se quede cuando esa gente está analizando qué va a hacer luego que termine eso o qué emprendimiento voy a hacer? El tema de las redes sociales es otra de las grandes amenazas. Sí, a eso voy. O sea, esta invasión masiva en cuanto a lo que es el exceso de información, a diferencia de hace 30 años atrás, cuando tuvimos la oportunidad, Esteban, tú y yo, de compartir en el mismo lugar, evidentemente los valores eran totalmente diferentes. Totalmente. En la actualidad, tal como dices, es qué gano yo a cambio, pero no genero ese de me pongo el jacket de la empresa y te doy 100% de lealtad, sino bueno, ¿cuáles son mis beneficios? Y eso lo ves también hasta por el mismo tema de que hoy día este tipo de generación Z, cristal, como lo quieras llamar, quizás no tiene como una meta comprar una casa el día de mañana, sino más bien cómo puedo ser un nómada digital, cómo puedo viajar por el mundo, cómo puedo tener una libertad financiera X, y el trabajo es como una consecuencia. Que de ahí me llama mucho la atención una de tus frases que nos relatas, donde dices que el dinero no es la meta final, sino es la consecuencia de las acciones. Sí. Mira, tú sabes que cuando uno tiene hijos y forma familia, uno cambia mucho en el tiempo, y a medida que las cosas van avanzando, uno también va cambiando con ellos. Mi hija de 14 años, por ejemplo, me dice: papá, yo no trabajaría el número de horas que tú haces semanalmente. Claro. Y yo la entiendo perfectamente. Puede ser muy agotador el trabajar largas horas dentro de la industria. Para mí lo más satisfactorio es cuando un cliente me dice tu comida es extraordinaria, y eso es lo que me llena. Eso como artista para ti serían los aplausos. Totalmente. Y entonces, o cuando me dicen el equipo de trabajo que tienes es maravilloso, y ya eso me hizo el día. ¿Okay? Entiendo que para otras generaciones pueden haber otros intereses o pueden haber otros motivadores, pero el motivador principal de las últimas generaciones es el dinero. Claro. Pero aquí es donde viene la parte interesante de cuando mezclas generaciones
digamos, atrás con las generaciones nuevas, donde ambos aprendemos de cada uno. Entonces, ¿qué tiene que aprender esta generación? Esta generación tiene que aprender es que tú no trabajas por dinero. Claro. Es que el dinero es energía, como lo es el universo. Correcto. Si tú persigues el dinero no viene a ti. Se aleja. Se aleja. Ahora, por lo contrario, si tú haces haces lo que te toca en función a que vas a tener un beneficio en algún momento, no sabemos cómo, el dinero va a llegar a ti. Entonces, la expresión de el dinero es la consecuencia, no la causa, es algo que yo repito mucho dentro de mi equipo y lo digo todos los días. Y la razón por la que lo hago es porque yo no quiero que ellos se concentren en el dinero. No es igual a trabajar con hambre que trabajar por pasión, por amor. Correcto. O sea, el cliente lo percibe. La mística. El cliente lo percibe. El compañero de trabajo lo percibe. El proveedor que te da servicio lo percibe. El vecino que tienes al lado lo percibe. Cuando tú trabajas con ansiedad del dinero, normalmente tú no te estás enfocando en lo principal, que es atender a ese cliente que te está visitando. Entonces, ¿por qué repito tanto esto? Porque si la energía del dinero viene como efecto de el buen servicio que tú diste, es más satisfactorio y tiene sentido. Entonces, al principio es un poquito difícil entenderlo, sobre todo cuando tienes edades entre los 18 y los 25 años, Claro. que estás construyendo, porque además nos hemos enfrentado a cosas que no nos enfrentábamos en Venezuela en esta actualidad y en este país. Es que trabajo con niños que están teniendo conductas de adultos. Es decir, muchachos de 18 años Maduraron antes de que tiempo. dejaron a sus padres y que se comportan como un adulto. Un muchacho de 18 años que ahora tiene el pensamiento de pagar una renta, un seguro de carro, pagar un cheque, pagar Los servicios, los bills, a ¿no? los 18 años yo no pensaba en eso. Correcto. Hace 40 años. Pero los jóvenes con los que estamos trabajando sí se enfrentan Sí, a eso. son ventajas y desventajas generacionales. Entonces, este grupo de personas o esta generación que está en el mundo del negocio, del restaurante, si ellos entienden lo importante que es trabajar en función al servicio, todo va a venir por añadidura. Claro. Es una Porque- causa de efecto, pero quizás no de trabajo duro, Sí. sino de trabajo inteligente. Entonces, la gente que me está escuchando dice, bueno, pero este hombre es loco, trabajamos por dinero, aquí hay que pagar los biles. Sí, pero no es la razón por la que lo hace. Claro, no es tu principal motivador, es la consecuencia de las acciones que estás realizando y evidentemente, como dices tú, o sea, eso lo olfatea tu entorno. Es como el miedo, cuando tienes a un perro bravo o a un caballo cerca, Sí, olfatea el miedo y obviamente por eso es que te muerde o te caes del caballo. totalmente. Dentro de lo que estás hablando, háblanos de una historia que te haya marcado en tus 30 años de carrera que llevas hasta el momento en el mundo gastronómico. Algo que tú dices, esto no se me olvida. Mira, hay muchas, pero creo que una de las que más recuerdo es cuando logramos en el Sambil Caracas 1 millón de clientes atendidos en un año. Wow. Y luego ese mismo manager rompe su propio récord el siguiente año. Yo me acuerdo que ese año nosotros teníamos las ventas comparables en 2,52%. La base de ventas era muy grande y para superarlo era una locura. ¿De Luego, qué año estamos hablando? año 2006. Ok. 2005 fue la primera vez y el 2006 fue digamos, La ruptura del récord ya creado. del récord, sí. Me acuerdo que esos resultados de ese restaurante lo presentaron en una reunión de operadores en Venezuela y lo que más me llamó la atención es que 7 restaurantes en el mundo lograron esa Esa cifra. cifra. 6 eran de China Ujú. y una era de Venezuela. Wow. Entonces, sentirse en ese ranking a nivel mundial en un sistema tan difícil y tan complicado como el de McDonald's, éramos 38,000 restaurantes en esa época. Ser el número 7 del mundo es un logro increíble.
Sí, evidentemente te marca la historia y algo que también conversábamos, digamos, tras cámaras, era cómo eran los logros de ese restaurante bajo las dimensiones y lo compacto de su creación. Exactamente. Sí. De lo que recordamos de ese lugar a lo que luego fue, es que se tuvieron que hacer muchas modificaciones estructurales para poder hacer el restaurante mucho más operativo, donde el foco básicamente era hacer el servicio al cliente mucho más amigable. Claro, ¿recuerdas aproximadamente cómo eran las dimensiones del restaurante? ¿Cuánto medía? No. Pero pudiésemos hablar Mira, que unos 200 metros cuadrados. creo que eran unos 300 metros cuadrados. Era bien pequeño. Yo me acuerdo que era bien pequeño. Teníamos Sí, un mostrador de 4 o 5 cajas. Era bien pequeño y recuerdo que por lo menos, y eso lo he conversado con algunos compañeros, de que podíamos atender 300 clientes, o sea, 300 transacciones en una hora, En una hora. con 6 cajas de registradores. Entonces, Y algo que hicieron ustedes posible en esa época, es que ustedes no hacían 300 clientes en una hora, sino que podían hacer 300 clientes durante 10 horas continuas de operación. exacto. Entonces, lo cual lo hacía mucho más retador y mucho más exigente. Sí, era un trabajo bastante demandante, pero bueno, obviamente eso nos ayudó también a crear carácter, ¿no? A hacer callo. Formó el equipo, sí. Claro, es Correcto. que si tú haces las matemáticas, o sea, si tú haces 300 transacciones en una hora, Por 10. por 6 cajas, estás atendiendo un cliente cada 1 minuto y 5 segundos. O sea, eso eran las matemáticas que nosotros manejamos. Eso era extraordinario. Por Eso 10 es horas extraordinario. seguidas. O sea, Eso es extraordinario. hay que darle. Y no sé si ustedes se acuerdan de algo que una vez hicimos en unos de estos desayunos, crew meeting, que nos paramos un minuto y nadie podía hablar. Ok, Entonces, a veces, o sea, un minuto es largo. sí. O sea, cuando dice un minuto de silencio, un minuto es largo. Son 60 segundos que parece que es muy corto, pero eso es lo que espera un cliente. Y a veces el tiempo es tan subjetivo, en esta industria es muy subjetivo, porque a veces el cliente espera un minuto y cree que está esperando 10. Claro. Entonces, por eso es que se manejan los tiempos en esta industria, porque a veces el servicio puede ser considerado bueno o malo dependiendo de los tiempos. Claro. Sí, Y me acuerdo que lo más difícil era mantener ese nivel de operación por 10 horas consecutivos en el que, por ejemplo, si se te da algo mal, en 10 minutos, o sea, te tumba todo el flow del proceso. flow de Efecto la dominó. operación. Total efecto dominó. A nivel humano era mucho más retador, Claro. porque era el desgaste físico, el desgaste mental. Yo me acuerdo que el gran reto de esa época era que el empleado pudiera tomar el break Correcto. y pudiera comer. Y cuando empezabas a sumar la cantidad de situaciones con las que tenía que lidiar ese equipo de trabajo, actualmente yo no creo que exista un equipo que pudiera lidiar con eso actualmente, con esta generación, ¿no? Sí, es complicado. De hecho, éramos niños tomando decisiones de adultos Sí. hace 30 años atrás, Sí, sí, sí. donde la responsabilidad era bien grande. Pudiésemos decir que, de hecho lo hablamos Esteban y yo en ocasiones, que tenemos como ese efecto posguerra, Sí. de que ya hoy día es, bueno, todo tiene que ser rápido, todo, o sea, sigues ya con ese trauma de lo que aprendiste y viviste, de lo que te marcó el sistema en ese momento. Mira, y tomando lo que tú estás diciendo, hay personas que cuando tú vas a la consultoría, a su consultoría o a ver su restaurante o su negocio, la gente dice, ¿cuál es el secreto? Ujú. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es muy sencillo. Tener un gerente entrenado siempre en el piso y asegúrate que tu gente esté entrenada. Correcto. En los Estados Unidos el entrenamiento es un gasto, no una inversión. Una inversión. Entonces, cuando tú no dedicas parte de tu PNL o de tu estado de ganancia y pérdida al entrenamiento de tu gente, le estás dando herramientas o no a esa gente que te está atendiendo a tu cliente, Ujú. la posibilidad de que cometan errores o no. Entonces, eso es un mensaje Claro, que tenemos que estar atentos. es una moneda del aire. Y muy bueno lo que estás diciendo en este momento, porque también me viene como a la mente, ¿cuál es el error más frecuente que tú ves a la hora que tú das una consultoría, una asesoría, tomando en cuenta de que también dentro de tu background, hoy día, aparte de ser el propietario de este nuevo emprendimiento como MP Events, también eres asesor gastronómico Sí. para latinoamericanos acá en Orlando. Sí.
¿Qué es lo que con más frecuencia te encuentras a la hora que ves los libros contables, que ves la operación, que analizas u olfateas eso que estás viendo en este tipo de rubro? Lo voy a dividir en dos. En el negocio y la parte operativa. Es muy común ver dueños de restaurantes que olvidan que el ingreso es lo primero para que el negocio sea sano. Y olvidan los costos. Entonces, cuando tú no tienes atención y monitoreo a la venta y a los costos, tú estás haciendo un negocio empírico no sano. Ese es lo primero. Y lo segundo, no hay formación dentro del equipo de trabajo. Y casi siempre el dueño lo ve como un gasto. Okay. Inclusive cuando tú das consultoría, ya la consultoría se ve como un gasto. Claro. No como una inversión para lograr... Para perfeccionar el sistema o Para crear el perfeccionar el sistema. Ok, dentro de lo aprendido con toda esta formación gerencial, digamos, de época análoga, Sí. hablando de análogos 30 años atrás, a lo que estás viendo hoy en día y estos errores identificables, ¿cómo pudiese ser para ti un desarrollo perfecto o lo más cercano a la excelencia que pudieses darle como recomendación a ese nuevo emprendedor, a aquella persona que nos está escuchando que quiere colocar un food truck o que quiere montar un restaurante para mañana? Sí. ¿Cuál pudiese ser ese top 3 de ideas perfectas donde yo pudiese elegir el primer camino a trazar? Mira, te diría que lo primero es hacer un buen plan de negocio. Porque de eso es... O sea, todos estamos haciendo un negocio para ganar dinero. Claro, sería tu primera radiografía. Entonces, lo primero es hacer un buen plan de negocio donde tú vas a identificar cuáles son los ingresos de ese negocio, cuáles van a ser los costos posibles de ese negocio y cuál va a ser la ganancia estimada de ese negocio. Lo segundo es tu gente. La gente dice, y a veces suena como cliché, lo más importante es la gente, pero ¿cuán de verdad es importante la gente? Uh-huh. Cuando tenemos un negocio de este tipo donde atendemos gente, nuestra gente termina siendo lo más importante porque ellos son los que van a llevar el mensaje a esos clientes o a ese público. Son tus embajadores de marca. Son embajadores de marca. Entonces, el formar bien a esa gente, ya sea a través de ti o a través de alguien, porque muchas veces nos enfrentamos a dueños de negocios en los Estados Unidos que no tienen formación de restaurante. Correcto. O sea, que tienen el capital, pero no tienen la formación. Uh-huh. No importa cómo tú le des esa formación a esas personas que son tus trabajadores, invierte en eso. Tarde o temprano, tú lo vas a ver compensado en tu plan de negocio. Claro. ¿Ok? Y número 3, y suena muy... puede sonar muy curioso lo que voy a decir, pero es simple. Si funciona, no lo cambies. Muy al estilo americano. Menos es más. Menos es más. Si te está funcionando, no inventes. O sea, muchas veces queremos, no, vamos a aumentar el lunch special 10% y cambias el menú, un menú que ya te funcionaba y termina siendo un fracaso y quemaste lo que ya venía bien. Claro, el modelo exitoso. El modelo exitoso. Entonces, si te está funcionando, no lo toques. Más bien potencialo. Pero no lo toques porque una vez que logras entrar en la mente de los estadounidenses o de tu público latino dentro de los Estados Unidos y cambias algo, hay una barrera, hay una resistencia muy fuerte en el público en general. O sea, cuando ya tú tienes algo que lo lograste, hiciste el cambio, a la gente le cuesta regularmente poder adaptarse. Ok. Una pregunta. Personalmente, acá ahora que estás hablando de cambio, okay, personalmente sabiendo que ya yo conozco tu estilo de trabajo y tu estilo de gerencia, ¿cómo ha sido tu cambio personal a adaptarte a otra industria donde en McDonald's anteriormente nada estaba, o sea, no teníamos libertad de crear, ya todo estaba creado por nosotros, ya todo estaba ensamblado, ¿okay? Ahora tienes tú que inventar, tienes que innovar, tienes que trabajar libertad con creativa. Exacto, tienes otra gente, tienes que mismo inventar tus propias recetas, todo ese tipo, ¿okay? Trabajar con diferentes tipos de gente en otro país, para otra cultura. Sí. Cuéntanos qué ha sido has tenido que internalizar esto y decir, ok, tengo que cambiar esto.
Mira, lo comentábamos ahorita. El primer cambio que yo he notado en mí, de lo que ustedes conocen a lo de ahora, es... Ya Marcos como individuo. Sí, es que todo el proceso de cambio de país, el proceso migratorio, el trabajar con culturas distintas, Ujú. con generaciones distintas, hace que uno se convierta en ser más gente. Claro. ¿Ok? Si hablamos de Marcos hace 30 años, ustedes lo deben recordar. Ese Marcos no existe ahora. Ese Marcos se ha ido transformando y se ha transformado inteligentemente, porque es o sigo haciendo lo que venía haciendo Sucumbes. o me quemo, Ujú. o simplemente trato de adaptarme a lo que está ocurriendo, porque tengo que hacerlo para ser exitoso. Correcto. ¿Okay? No lo hago por dinero, lo hago porque quiero ser exitoso. Hay algo en mí, es que el éxito vale más que el dinero. Aunque, gracias a Dios, en mi caso ha sido Van de la ¿no? mano. Pues, pero a mí el dinero no es lo que me mueve. Porque he descubierto que si tienes dinero pero eres infeliz, Ujú. eso no sirve de nada. O sea, pudiésemos decir que eres un arduo y fiel seguidor de buenos resultados. De Y buenos, eso es realmente lo que te motiva a levantarte cada día. de buenos resultados y soy competitivo para lograr eso. Ok. Entonces, ¿qué ha cambiado en Marcos? Bueno, migrar de lo que era, que daba resultados, a un Marcos más inteligente, menos emocional, menos explosivo, entendiendo un poquito las culturas, porque es increíble. Yo trabajo con colombianos, dominicanos, venezolanos, que el haitianos, venezolano que ecuatorianos. tenemos aquí es distinto al venezolano allá, Claro. peruanos, americanos, y cada uno de ellos tiene una forma de ver las cosas y cada uno de ellos tiene una forma distinta de ver el negocio. Entonces imagínate ese Marcos cerrado, estructurado, que las cosas son así. Sí. O sea, hay que modificar conductas para poder insertarse en este mercado. Que Sí, el, no. el estilo de gerencia tuyo que hace 30 años que funcionó con nosotros quizás no funciona con la gente de aquí. No, No, es que Mira, ya no funciona. ese sistema de gerencia está agotado. Sí, ya caducó. Ya. Ese sistema de gerencia está agotado. Ese sistema de gerencia hay gente que todavía lo sigue utilizando. Es un estilo de gerencia que sí da resultados inmediatos, pero es cortoplacista, no genera valor en el tiempo y la gente termina alejándose porque, bueno, alejándose de ti, alejándose del sistema, Claro. porque dice, oye, este tipo es un loco. Claro, ya no se mantiene en el tiempo y obviamente incurres en uno de los gastos más importantes que hablabas del entrenamiento. Tienes alta rotación, afecta al negocio y simplemente... Mira, en el año 90, cada vez que un empleado rotaba, costaba $7. Ahora, hoy día, cada vez que un empleado rota, Ujú. cuesta casi $100. Wow. Sí, evidentemente la industria ha ido emergiendo. Ya. Mira lo que nos ocurre ahora con los clientes. Ujú. Por eso es que la persona que dirige el negocio tiene que ser una persona que a la medida de lo posible pueda lidiar con todas esas cosas. En el pasado, en los 90, cuando había una queja, un complaint de un cliente, se decía que 10 personas más podían saberlo. Ahora un complaint es a la N. Claro. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tienes tú en tus redes sociales? Ajá. 32,000. Bueno, son 32,000. ¿Y cuánto tiene cada individuo de esos 32,000? Bueno, súmale eso todo. Entonces, a la N. Claro. Ahora un complaint puede ser muy peligroso. Wow. Un Ok. complaint mal manejado, ¿no? Correcto, correcto. Tanto para el empleado interno como para el empleado externo. Sí. O en este caso... Es más, mira, incluso yo en los Estados Unidos, ustedes se acuerdan de la regla número 1, el cliente siempre tiene la razón. Ujú. Y se acuerdan de la regla número 2 que dice, si el cliente no tiene la razón, dirígase a la regla número 1. Número uno. ¿Eh? Bueno, yo creo que hoy día en esta industria el cliente no siempre tiene la razón. Pero nosotros tenemos que
garantizar que ese propósito de ese cliente sea cubierto. Correcto. Como Así parte no del tenga la servicio. razón. Porque cuando un cliente falta el respeto, Ujú. cuando un cliente agrede, cuando un cliente humilla, él no puede tener la razón. Claro. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que a ese cliente tenemos que tratarlo lo más profesional que se pueda para lograr que ese cliente salga satisfecho. Pero lo que nos decían en la industria en los 90, el cliente siempre tiene la razón. Ya es cuestionable. Yo creo que hoy día no es tal, no es un hecho tal. Ok. La labor tuya es hacer que ese cliente siempre se vaya satisfecho. Pero de que tenga la razón, no, eso para mí es cuestionable hoy día. Ok. Así es como veo yo el negocio. ¿No? Totalmente válido. Así como Marco, el ya, negocio. ya para ir cerrando, ¿alguna herramienta imprescindible en tu día a día de trabajo? Brevemente. ChatGPT. Ok. ¿Algún libro que te gustaría recomendarle a esta nueva generación que está iniciando en procesos gastronómicos y de liderazgo? Viejo, pero bueno, The Fish. The Fish, buen libro, lo conozco. Ok. ¿Cómo ves tu carrera en los próximos 5 años? Socio de un restaurante y emprendiendo y desarrollando el trabajo de catering services en los Estados Unidos. Creo que es un negocio que no es tan lucrativo como lo imaginaba, pero te da un poder de networking increíble. O sea, conoces gente Claro, que es sumamente importante. de todo tipo, y yo creo que lo que sirve mucho del catering services business aquí es más las relaciones que el mismo servicio como tal. Networking y relaciones públicas es la bomba de tiempo de estos tiempos. Es correcto. Ok. Ok. Pregunta, ¿quién es tu cliente ideal? Y si yo fuera tu cliente ideal, ¿cómo te consigo? Mira, a mí me encantan los clientes conflictivos. Ok. Y me gusta el cliente conflictivo porque siempre hay algo que aprender de ese cliente. Los que intentan tener siempre la razón. Sí. Suena curioso lo que estoy diciendo, pero no me gusta el cliente que te hace creer que todo está bien. Me gusta el cliente que es honesto, el que tiene digamos, el drive para decirte, mira, no me gustó esto, por esto, por esto y por esto. Me gusta el cliente analítico, me gusta el cliente que pueda generar algún tipo de conflicto en algún momento, pero que también sea lo suficientemente inteligente como para dejarse llevar y dejarse satisfacer. Orientar. Sí. Experimentar. Ok. ¿No? Y algo que es viejo Ok. del negocio, pero que es muy bueno, es que si tú ves el complaint como un regalo, el negocio está ganando. Si ves el complaint como un problema, entonces no has entendido el negocio. Interesante. Ok. Tendencia gastronómica favorita. La peruana. Error más común que detectas en un restaurante. Los empleados nunca comen. Grave. Ingrediente o plato que siempre recomiendas tener. Me encanta la picaña. Bien. Es un plato exitoso. Mentor o referente que te marcó en tu vida. Calena Sif. ¿Es importante un mentor o un referente en este momento de 100%. formación para cualquier emprendedor? 100%, porque en el cruce de información, en cuando tú compartes, cuando hay alguien que está observando, porque ¿qué pasa con el buen mentor? El buen mentor siempre te está diciendo lo que tú no ves. Claro. Entonces, ese feedback, esa retroalimentación es brutal. Bien. En el soundtrack de tu vida, 3 canciones que siempre te han marcado. Welcome to the Jungle. Ok, Guns N' Roses. Bueno, a mí me gusta mucho Luis Miguel, Ok. y me encanta de Luis Miguel La Incondicional. Bien. Última. Y hay una canción que es vieja o ya tiene tiempo, pero me gusta su ritmo, que es Jerusalema. Y puede ser una buena terapia de energía Mantra. cuando vas a cualquier lugar. Jerusalema tiene un buen ritmo, no sé qué significa, pero lo que me gusta es el ritmo. Es así como el tema con las mujeres y las canciones en inglés. No sé lo que dice, pero me gusta. Quiero retomar un tanto acerca de lo de los mentores, ¿ok? Porque quiero que sepas que hoy a mis 45 años todavía utilizo cosas que nosotros compartimos hace Gracias, 25 Teo. años atrás y de verdad que me han servido muchísimo en mi vida, llevando mi negocio, cosas que aprendimos, que
pues que me enseñaste, pues, ok, cuando trabajamos Gracias, juntos, gracias. y por eso te doy las gracias. No, gracias a ti, Esteban. Además que ustedes fueron una generación que creció y que cambió el negocio en ese momento. No sé si recuerdan el tipo de gerentes que habían en McDonald's de los 90 y de los 80. Ustedes en el 2000 cambiaron esa forma de cómo hacer las cosas. En los 90, mientras que el manager era patán, era maltratador, ustedes cambiaron esa dinámica y luego esa dinámica fue cambiando a medida que el negocio fue evolucionando en Venezuela, fue cambiando, pero ustedes fueron esa generación de corte entre los 90 y los 80 y el 2000. Ustedes fueron manager en el 2000. Entonces ustedes hicieron un cambio de hacerlo más fresco, más amigable, menos dramático. Me acuerdo de tu frigur, con lo que compartías con tus empleados, cuando ibas a calibrar. O me acuerdo mucho de tus canciones de Venga Voz y todas estas cosas que tú utilizabas como para darle un ambiente un poco más agradable. Eso en los años 80 y en los años 90 no se veía. Ustedes hicieron un approach con la gente que después nosotros tuvimos que aprender de eso. Que salieron familias, o sea, Salieron- estamos, ¿sabes? Esto es un vivo ejemplo. Exacto, es un gran ejemplo de esto. Salieron familias, salieron buenos recuerdos y salieron relaciones que nunca se rompieron. Y no sé si han visto estas cosas que salen por TikTok, internet, no sé qué, que el mejor amigo no es el que está contigo siempre. El mejor amigo es que tienes 20 años sin verlo y cuando lo ves puedes hablar con él como que si estuvieras 20 años hablando. Correcto. Entonces, yo creo que eso nos pasa a nosotros. Sí, es algo que nos pasa acá y algo que vi hace un tiempo, ya cerrando un poquito el bloque, es de una historia que estaba, creo que en McDonald's Rosal, tenías un letrero donde decía, en este lugar vas a ser amigos para toda la vida. Eso es correcto. Eso es parte de lo que nos enseñó este tipo de cultura de fast Sí. food. Hoy día podemos tener el placer de decir que hacemos caso fiel a esa frase. Y también es reconfortante saber que cada uno de los que formamos parte de ese grupo o de esa generación tal cual estás mencionando, de alguna u otra forma, somos personas de bien, o sea, personas que trabajan duro, tienen cierta estabilidad a pesar de los movimientos que la vida nos ha tomado traer, por lo menos un caso de un Jonathan que está en España, personalidades como un Aquiles que sigue en Venezuela, o sea, Sí. gente del mismo entorno que automáticamente haces el flashback y dices, oye, o sea, fue una buena escuela. Sí. Esta sección se llama Cierre con Sabor. Evidentemente ya para irle dando fin al espacio que agradecemos de antemano todo el Gracias a tiempo que ustedes. nos has dedicado. Esta frase con sabor, nadie mejor que tú para decirla. Evidentemente es parte como que del mentor de este tipo de industria, el cual estuvimos hablando gran parte del 80% de este podcast. ¿Cómo la pudieses referir? No entendí la pregunta. Ok, voy de nuevo. Vamos a la sección que se llama Cierre con Sabor. Cierra con sabor. Cierre Ok. con sabor. Acá tú como invitado vas a dar esa frase que te inspira, ¿no? En tu caso mencionabas fuera de cámaras que Ray Kroc, bajo una de sus frases emblemáticas, las has Sí. tomado como una frase bandera para ti. Sí. ¿Quién mejor que tú para hablar de ella y darle a toda esta audiencia y recomendar cuál es ese significado por el Mira, cual tú cómo la haces tuya? Hay una frase robada por Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que decía, ninguno de nosotros somos mejor que todos nosotros juntos. Y eso obviamente es una expresión que te lleva a trabajar en equipo, que cada vez está más vigente en nuestra industria. De muchas veces pensar en el equipo, en el equipo como comunidad y no como individuo, porque cuando un restaurante es exitoso, no hablan solamente del restaurante, sino habla de lo que ese equipo ha hecho para que ese restaurante o esa empresa sea exitosa. Entonces, creo que esa expresión, ninguno de nosotros somos mejor que todos nosotros juntos, es muy vigente y a mí me encanta. Ray Kroc tenía otra
que a mí me encanta, que él decía, si el negocio es solo dinero, es un pobre negocio. Entonces, un hombre que después de los 55 años logra lo que logra y lo logra de la forma como lo logra, Claro. que ya vean la película. Vean la película. ¿Cómo que se llama? Hambre de poder. Hambre de poder, de fondo. Y cómo lo logra una persona que te diga un negocio que se dedica solamente a hacer dinero es un pobre negocio. Lo que te quiere decir es que las bases del negocio que sigue siendo las mismas es tu gente y tu operación. Si esas bases están bien, todo lo demás digamos está por añadidura. El dinero va a venir. Claro, como consecuencia, Como que es lo que consecuencia. estás diciendo también como tu Como frase consecuencia. bandera. Para aquellas personas que quieran conocer un poco más de ti, Marcos, ¿dónde podemos ubicarte? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Tus redes sociales? Mira, mi Instagram personal es @marcoslpn. MP Events está en construcción. Me van a ver muchísimos también en el restaurante donde estoy en Dr. Felix. Ahí estoy mucho tiempo. Que actualmente ocupas una posición como GM, ¿no? Como GM. General Manager. Sí, Ok. ahí estoy como GM y la verdad estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado como equipo por los resultados que hemos tenido el último año. El 2025 ha sido un año maravilloso. Tienes 7 años ya ahí trabajando, ¿no? Tengo 7 años trabajando. Comencé en El Doral, Ok. después trabajé en Weston, después trabajé en todas. Y hace 2 años y medio me ofrecieron mudarme a Orlando con la familia para poder expandir la marca dentro de este mercado. Bueno, aquí Que además está. es un mercado muy, muy, muy curioso, Sí, multicultural y bien competitivo. multicultural, muy competitivo y es un mercado donde el local, el cliente local, lo ves todos los días, pero todos los días estás atendiendo gente de distintas áreas o estados de los Estados Unidos y de otros países, lo cual lo hace muy enriquecedor porque te das cuenta que así como atiendes a un cliente que viene de Ohio, no es el mismo cliente que viene de Nueva York, que no es el mismo cliente español que viene de Madrid Brasilero. y que tampoco es el mismo cliente de Noruega que te está pidiendo un cóctel que se lo bebe en su país, pero que las redes sociales te permite buscarlo y hacerlo. Claro, Entonces, estás en el mismo sitio, pero te reinventas cada día. totalmente. Perfecto. ¿Algo que quieras compartir con nosotros, Esteban, antes de cerrar? Muchísimas gracias a todos, al equipo, y un honor, de verdad. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias, Marco. Gracias De a verdad, ustedes. un placer para nosotros Un placer haber que formes parte estado de acá. esta primera temporada de Backstage Gastronómico. Agradecimiento a todo el equipo de producción, Alex, Esteban, Karina, Flavia, por supuesto, Marco como nuestro Gracias. invitado. Señores, quien habló para ustedes, Julio Cardoso. Y de esta forma le damos cierre a este episodio del día de hoy de Backstage Gastronómicos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. La van a poder ver acá directamente en el video. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.